Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más en uno de nuestros videos. Vamos a pedir la bendición de Dios en este momento. Vamos a cerrar los ojos y vamos a decirle: Padre bendito, te pedimos que bendigas este culto de principio a fin, Señor. Te pedimos que seas tú santificándolo. Bendice tus alabanzas, recíbelas, Señor. Bendice a los hermanos que van a ver y escuchar este video, así como también los que vamos a ser partícipes de él, Señor. Que seas tú bendiciéndonos para que seamos de bendición a los demás, así también, Señor. Bendice este culto de principio a fin, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a pasar con la alabanza con el grupo número 1. Dios bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar esta bella alabanza que se titula Al estar ante ti.
de alabanza. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantar. El Espíritu de Dios. Espíritu de Dios está en este lugar. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dios les bendiga, hermanos. Los dejamos con la predicación de esta noche. Dale. Bueno, hermanos, esperamos que se hayan gozado con esas alabanzas. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Isaías. Vamos a buscar el capítulo 40. Vamos a leer del versículo 28 hasta el versículo 31. Ustedes lo pueden buscar en su palabra. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Isaías 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a pedir la bendición en este momento. Le decimos, Padre Celestial, te pedimos que seas tú hablando por medio de tu palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Te pedimos que seas tú hablando a cada una de las personas que van a escuchar este mensaje, que lo van a oír, Señor, que lo van a ver. Te pedimos que seas tú, así también a nuestros hermanos, ayudándonos a comprender esta palabra, Señor. Te pedimos que seas tú bendiciéndola en gran manera. Danos la sabiduría para poderla poner en práctica en cada una de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema de esta palabra es, o de esta porción de la palabra es, solamente hay un Dios verdadero. Y si nosotros leemos desde el versículo 12, ahí vamos a ver muchas de las maravillas que Dios hace y cómo se exalta el nombre de Dios. Entonces, vamos a leer el versículo 28 y dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Acá nosotros podemos ver y sabemos que solamente hay un Dios que creó todo esto, que creó la tierra, que creó todas las cosas materiales y creó al ser humano. Hay muchas teorías, está de más decirlas, que salimos de un mono, que nacimos o que nos desarrollamos por medio de microorganismos, etcétera. Pero sabemos que solamente hay un Dios capaz de hacer todo esto que nosotros vemos a nuestro alrededor, todo lo que existe, porque todas las otras teorías ni siquiera las podemos observar, ni siquiera las podemos ver que se estén cumpliendo actualmente.
pero sí conocemos de un Dios que obra y actúa en diferentes formas y que fue el creador de todo lo que nosotros podemos observar. Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No hay nadie más que haya creado todo esto. Un ser humano no puede crear una tierra, un ser humano no puede crear un planeta, un ser humano no puede crear agua, un ser humano no puede crear distintas cosas o las cosas materiales que nosotros, tal vez el ser humano puede construir, pero no crear. Él puede construir en base a materiales, pero no crear, porque la creación solamente la ha hecho nuestro Dios, nuestro Padre. Y dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No desfallecer es el hecho de que nos quedemos sin fuerza, sin energía, a tal punto de desmayar. Dios no es así, porque no tiene un cuerpo físico, porque Dios es espíritu. Entonces Dios no es así como los otros dioses que las personas se han creado acá en la tierra, en estatuas, o muchas veces incluso hasta las otras personas le llaman dioses. A veces hacemos dioses aún hasta a nuestros familiares, a nuestros amigos, a las personas que nosotros conocemos. A veces hacemos dioses a los pastores, a veces hacemos dioses a los ministros, y nosotros pensamos que por tenerle nosotros una gran reverencia a ellos, nosotros pensamos que no, muchas veces no los adoramos, pero a veces las personas se desvían y le creen más a un ministro que a la palabra de Dios, le creen más a una persona equivocada que a la palabra de Dios. Entonces dice aquí, no desfallece ni se fatiga con cansancio. La fatiga es el nivel de cansancio en el cual nosotros ya no soportamos más, en el cual nosotros ya no aguantamos más y nosotros sentimos que ya no podemos más. Luego dice, su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, Dios conoce todo, Dios tiene la sabiduría que nosotros no podemos poseer, que nosotros no alcanzamos a obtener y que se nos ha sido revelada en un porcentaje para que nosotros podamos comprender la palabra del reino y podamos comprender cosas de la palabra de Dios. Dice en el versículo 29, Él da esfuerzo al cansado. Si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, vamos a leer el 29, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿existe alguna persona que pueda dar esfuerzo al cansado, que pueda multiplicar las fuerzas a otra persona? No lo hay. La fuerza solamente las puede dar Dios. Yo no le puedo transmitir mi fuerza a otra persona. Yo no le puedo transmitir el esfuerzo a otra persona. Mi energía no la puedo transmitir a otra persona. Así como esas caricaturas que salen, el famoso Dragon Ball Z, en donde el personaje pide la energía de todo el planeta y las personas levantan las manos para darle la energía. Eso no es posible, eso no pasa en los seres humanos, eso no sucede en los seres humanos. Nosotros no podemos transmitir la energía a las demás personas, no podemos transmitir la fuerza a las demás personas, más bien solamente Dios los da. Una cosa material no nos va a dar energía, no nos va a dar el esfuerzo que nosotros necesitamos. Y muchas veces las personas consideran a las cosas materiales como su Dios, como lo es el dinero. El dinero no nos va a dar a nosotros el esfuerzo, no nos va a dar la fuerza que nosotros necesitamos. Nos puede dar una motivación de un determinado tiempo, 1, 2, 3 meses, nos puede dar una emoción que nos haga sentir que nosotros tenemos energía, pero eso no es permanente, eso solamente es temporal, eso solamente es por un momento. Luego dice en el versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y esto pasa en todas las personas. Cuando nosotros vamos a suponer que el dinero, lo vamos a poner como ejemplo, muchas personas toman como ejemplo a el dinero como un Dios y piensan que teniendo el dinero lo tienen todo. Mas sin embargo, llega un punto donde esas personas al momento que les pasa la emoción, el emocionalismo, se cansan, flaquean, caen, se debilitan, se aburren de lo mismo, ya no quieren seguir, ya no quieren estar en lo mismo, sino que se sienten ya desanimados. Porque el dinero no es como Dios, el dinero ni siquiera es un Dios, es algo que nosotros le hemos dado ese poder porque nosotros pensamos que el dinero lo cubre todo, mas sin embargo no es así. No existe ningún otro Dios, no hay otra persona, no hay ninguna otra cosa material que nos pueda dar
ese esfuerzo, que nos pueda dar esa fuerza. No hay ninguna otra cosa que nos quite la fatiga, que nos quite flaquear, ni siquiera la medicina. La medicina nosotros la tomamos, la inyectamos si es por un momento, pero no es para siempre. No es como Dios que nos va a sostener siempre, no es como Dios que nos va a dar el alimento siempre, no es como Dios que nos va a animar siempre. Tenemos también en el versículo 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí dice los que esperan en Jehová. Hay que nosotros tenemos que tener paciencia. Hay personas que no esperan en Dios, hay personas que se desaniman, se apartan. Hemos visto una infinidad de casos que van a la iglesia 1, 2, 3 meses, 6 meses, incluso hasta un año. Cuando les pasa la emoción, se apartan porque esas personas no renuevan su fuerza, porque no permiten que Dios lo haga. Esas personas ponen su mirada en algo, posiblemente en un milagro, y como lo pusieron ese milagro, desfallecen y se retiran, se van de la iglesia. Posiblemente lo ponen en un carro, en dinero, en un trabajo, en una oportunidad, en que un familiar cambie, en que un familiar deje el vicio. Lo ponen en eso, y cuando ven que la situación no cambia, como no esperan en Jehová, desfallecen y se van, porque no han puesto la mirada en Dios, sino que la han puesto en cosas materiales. La palabra dice que el que entra por la carne a la iglesia, por la carne va a salir. El que entra por un milagro a la iglesia, así también va a salir, porque a Dios no se busca solamente por el milagro, sino que a Dios se busca porque le amamos, porque le queremos conocer, porque tenemos el corazón para amarlo. Entonces dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces imaginémonos las personas que esperan en Jehová, las personas que han creído en el único y verdadero Dios. Esas personas siempre van a tener fuerza. Esas personas cuando se fatigan se van a renovar. Cuando se sientan cansadas se van a restituir. La palabra de Dios nos dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Así nos dice Dios, que todo aquel que esté cansado de cualquier manera, en cualquier sentido, Dios va a ser nuestra fuente de energía. Dios nos va a proveer, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a bendecir en gran manera en ese sentido. Pero nosotros ponemos la mirada en otros dioses, en dioses que son falsos, en dioses que las palabras de Dios los muestra hasta incluso con D minúscula, porque no son verdaderos, porque no existen, porque nosotros le hemos atribuido ese lugar, mas sin embargo no existen. La palabra de Dios a esos dioses ni siquiera le da importancia, y dice la palabra que Dios es celoso y no va a compartir su gloria con esos dioses, su reino con esos dioses. Entonces nosotros solemos poner la mirada en esos dioses, y ¿qué es lo que pasa? Que nosotros somos como un barco perdido, que las olas se lo llevan para donde sea, se lo lleva la marea para donde sea. Nosotros nos perdemos, nosotros nos apartamos, nosotros nos quitamos, y esto nosotros lo podemos ver que cuando hay un problema a nivel mundial, las iglesias se empiezan a llenar. Pero ¿qué pasa? Que luego del problema las personas empiezan a irse, porque han puesto su mirada en otros dioses, porque ellos dicen creer en Dios, pero han puesto su mirada en otras cosas. Un ejemplo, nosotros es algo histórico que nosotros lo podemos encontrar en internet. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, que las iglesias se llenaron, todos los templos se llenaron, y fue para pedir la paz, pero habían puesto la mirada solamente en la paz. Muchas personas ni siquiera creyeron en Dios, sino que cuando hubo paz, esas personas se retiraron, se apartaron de Dios. Y ese es el problema. Si nosotros no ponemos nuestra mirada en el único Dios verdadero, nosotros no vamos a perdurar, nosotros no nos vamos a mantener. Si nosotros tenemos la mirada en alguien o en algo, y por eso hemos ido a la iglesia, nosotros no vamos a sostenernos ahí. Posiblemente el milagro se nos dé, pero igual nosotros después vamos a seguir igual de perdidos. Posiblemente el milagro no se nos dé, y entonces nosotros vamos a echarle la culpa a Dios, porque eso es lo primero que hacen las personas. La palabra de Dios nos invita a que nosotros creamos en el único y verdadero Dios que está acá escrito, el cual mora entre nosotros, el cual mandó a su Hijo unigénito para que muriera por cada uno de nosotros, el cual
así también nos manda el Espíritu Santo para que cuando nosotros creamos y confesamos con nuestra boca, el Espíritu Santo more en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros corazones. Dios es el único que existe, el único que ha existido y el único que existirá. Cuando nosotros nos vamos allá al Antiguo Testamento, cuando quisieron hacer a Moisés, quisieron engañarle con hechicería, Moisés le mostró cómo era el Dios verdadero, les mostró por medio de las plagas todo el poder de Dios. Dios endureció el corazón del faraón para que su nombre se diera a conocer por todo el mundo, y sucedió. Ahora, ¿quién no conoce a Dios? El problema es de que las personas deciden no creer en Dios, deciden apartarse de Él, deciden creer en cualquier otra cosa. Lo primero que ellos les pongan enfrente, eso es lo que ellos creen. Hay personas que están bastante ignorantes con respecto a la palabra de Dios y solamente quieren creer en tonterías, en cosas de este mundo que ni siquiera perduran, cosas que se destruyen en un momento para otro, muchas veces en seres humanos que parten de esta tierra. Y ese es el problema. Acá la palabra de Dios nos está hablando de un Dios incomparable, un Dios verdadero, el único que existe, el único que hay, el único que tiene poder, el único que ha creado todo lo que nosotros vemos. Y las personas no quieren creer, porque no hemos visto ninguna otra persona creando un mundo, no hemos visto ninguna otra persona creando otro planeta, no hemos visto otra persona creando aire, creando oxígeno. Solamente Dios ha hecho eso. Y hay de aquella persona que no lo quiera creer, porque entonces va a atenerse a las consecuencias que eso le va a presentar, porque el no creer también es contado como pecado. La persona que no se quiere acercar a Dios vive en la maldad, y es la maldad la que le va a llegar así también. Sin embargo, nosotros que hemos creído en el único Dios, asegurémonos de poner la mirada 100% en Él y no en cualquier otra cosa que se nos ponga a un lado, porque muchas cosas son atractivas para que nosotros podamos creer, para que nosotros nos podamos confundir y nos podamos apartar. Pero si nosotros leemos la palabra de Dios, sabemos que no nos vamos a apartar, no nos vamos a confundir, vamos a creer en el Dios verdadero, y nuestras energías, nuestras fuerzas, nuestros ánimos se van a restituir, como lo dice acá la palabra de Dios, como lo dice acá Dios por medio de su palabra que está acá escrita. Entonces, aquellas personas que quieren acercarse a Dios, no por un milagro, no por una bendición, sino porque quieren conocerle a Dios, porque tienen ese anhelo, porque quieren saber más, podemos hacer una oración de fe, podemos hacerla, y pueden repetir después de mí, que es la confesión, para que lo que ustedes digan, el Espíritu Santo pueda entrar en sus vidas y esa confesión pueda tener poder, y ustedes también puedan creer en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y que resucitó para nuestra salvación, para que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados y nosotros podamos ir al cielo así también. Así que pueden repetir esta pequeña oración ahí donde se encuentren, pueden cerrar los ojos y repetir después de mí y decir: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, gracias por escuchar esta porción de la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video y que Dios me les bendiga.